nos escuchó hace unos momentos, nada más confirmamos la noticia de la muerte de don Eduardo Manzano, uno de los grandes cómicos, comediantes en la historia de la cultura popular mexicana. Limitarlo a decir que fue una gran figura de la televisión en los años 60, 70, 80 sería reducir el peso de uno de los dos integrantes de los inolvidables, maravillosos polivoces. Cuéntanos de Eduardo Manzano, el polivoz. Rafael Martínez. Buen día, Rafael. Ciro, buenos días, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Sí, hombre, pues amanecimos con esta triste noticia del fallecimiento de Eduardo Manzano a sus 87 años, y con él revivimos o se van recuerdos que tenemos de aquella época maravillosa de los 60, de los 70 del siglo pasado, cuando veíamos sus programas, ¿no? Era la época dorada de la televisión, donde los ratings y los shares de audiencia, pues alcanzaban, yo creo que niveles estratosféricos, porque no había otra cosa que hacer más que llegar a ver la televisión en la noche o a leer el Excelsior, ¿no? Y ver a los polivoces, la verdad, era una fascinación porque tenían un humor muy blanco, muy propio del candor, de la inocencia de aquella sociedad mexicana de esos años, donde todavía no estallaban crisis pavorosas como la que vino después con Luis Echeverría, ¿no? Y lo gozábamos porque eran quienes ocupaban el horario estelar en las noches, y las familias se sentaban a disfrutarlos con estos personajes que tú mencionabas de los Y hermanos todos Lelos, los de veíamos, Borbote. Rafael. Y Sí, todos sí, los sí, claro. veíamos. Hoy yo creo que los jóvenes no entenderían eso, pero ¿a qué hora pasaban los polivoces? ¿A las 8, 8:30? No Era el creo que horario de más la tarde de noche. las 9, ¿no? Pon tú Probablemente eran ocho y las 8, media de las la 9 de la noche, sí. ocho. Todas Y las toda familias la mexicanas. familia veía en los polivoces. Creo que pasaban los martes, bueno, seguramente cambiaron de día, O pero si miércoles, era sí, sí. martes a las 8:30, toda la familia, y aquí sí podemos decir todo México, veía los polivoces, punto. Y al día siguiente todos sabían cuál había sido el nuevo personaje o el nuevo chiste de los polivoces, Rafael. Así Sí, era era de lo nuestro que todo el país. mundo En ese hablaba. país tú y yo crecimos. ¿No? Y yo creo que tú con Jorge, tu hermano, o yo con mis hermanos, siempre imitábamos a los hermanos Lelos o a Rodolfo Gelatino, porque era lo que había que hacer, no existían las redes sociales, ni otro entretenimiento más que ver televisión, ¿no? Y cuando dan la noticia de que se separan en el 76, pues fue un escándalo, ¿no? Porque eran de esas figuras entrañables que adoptabas, que se convertían parte de ti, como llegaron a ser el propio Chespirito, el propio Loco Valdés, aquella naciente Verónica Castro, la telenovela de Mundo de Juguete que en aquella época fue un éxito tremendo, y fue una tristeza, pero pues Eduardo, en realidad yo no lo conocí propiamente porque era una gente pues muy mayor de la edad de mi padre. Tiene un hijo extraordinario, un excelente comediante, aunque el hijo está en otra circunstancia, ya no está en aquella época en la que solamente existía la televisión y no había otra cosa. Pero cuando se separan los polivoces fue pues una tristeza para todo el país, ¿no? Porque realmente era una ilusión que se rompía, se decía que habían chocado por la cuestión de egos, de las envidias, etcétera, pero fue una gran tristeza, y es cuando emergen figuras poderosísimas como Chespirito que toman su lugar, ¿no? Con humor blanco, con situaciones muy propias para que las vieran toda la familia juntos, Ciro. Bueno, pues descanse en paz. Hablabas de algunos de los personajes inolvidables de los polivoces. Sí, 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 a Gayón Mafafas, digo, creo que toda la gente que vivió en aquella época lo tiene grabadísimo, ¿no? Y se revive y te hace reír todavía, Ciro. Oye, ¿y dónde hoy puedes ver sus programas? ¿Los puedes encontrar en las Pues plataformas o es muy difícil? fíjate que si te pones a explorar en YouTube, seguramente vas a encontrar cosas como encuentras de Ensalada de Locos, del propio Polo Polo en otra época, y seguramente habrá cosas de los polivoces de aquel entonces, que eran grandes imitadores. Eduardo Manzano era un gran imitador,
Y yo creo que si se meten a la plataforma de YouTube, pueden encontrar cosas muy interesantes, inclusive Facebook, ¿no? Bueno, pues vamos a buscarle. Allá en España puedes Muchas verlo, sí. gracias. No, bueno, pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, gracias, Rafael. Descanse en Te mando paz, un abrazo, Ciro. Eduardo Manzano, el Polivoz. Manuel, Bueno, pues como dice Rafa, ¿los quieres yo ver? Pues ahí insisto en que los tú puedes ni ver en el habías YouTube. nacido, tú no pudiste haber, tú viste los Polivoces ya en repeticiones. No, claro que no. ¿Cómo en repetición, Ciro? Es un programa setentero, ochentero. Ochentero ya no tanto, pero bueno. No tanto, pero sí, setentero sin duda que sí, Ciro, y principios de los ochentas, pero sin la menor duda. Por supuesto que los veía en la barra programática de Canal 2. A mí me tocaba verlos en Canal 2. Cuando era el Canal 2, el Canal 2.